Bueno, último texto de esta primera parte de la materia, de cara al examen. Básicamente, un poco lo que vamos a tratar de hacer en el video sobre el texto de Schedler es resumir el argumento central, como siempre, digamos, la estrategia siempre de estos videos es que a ustedes les sirva para poder tener algún tipo de mayor precisión sobre por dónde entrarle a cada uno de los textos que ustedes tienen para leer, para estudiar. El texto de Schedler viene un poco a completar la discusión, ¿no? Digamos, sobre la naturaleza de los regímenes democráticos, sobre las alternativas a los regímenes políticos democráticos y un poco, digamos, es la respuesta más contemporánea, ¿no? Digamos, a aquella primera discusión que nosotros vimos con el texto de Kohler y Levitsky sobre democracias y sus tipos disminuidos y que después volvimos a revisar con la discusión de O'Donnell sobre el texto de otra institucionalización, ¿no? Digamos, un poco el texto de Schedler cabalga sobre la discusión no solo de la performance democrática, ¿no? Digamos, sino de las alternativas que aparecen a los regímenes democráticos puros, digamos, de la manera más tradicional que los solemos analizar y que no llegan a configurar, digamos, autoritarismos cerrados, ¿sí? Digamos, o modelos autocráticos de clausura absoluta de la participación política. El texto de Schedler es simple, ustedes lo han leído o lo estarán por leer. Digamos, a mí me interesa básicamente, otra vez, el mismo ejercicio de siempre, ¿no? Digamos, el título, Elecciones sin democracia, es el menú de la manipulación. Digamos, en este sentido, el texto de Schedler se parte en los dos segmentos del título, ¿no? Digamos, primero analiza las características de las elecciones en contextos no democráticos, ¿no? Digamos, elecciones que no sirven como mecanismo de selección social, que es el rol que cumplen las elecciones en las democracias, vamos a llamarle plenas, ¿sí? Digamos, en principio, y después el análisis del menú de la manipulación, que básicamente consiste en identificar las diferentes estrategias, ¿sí?, que los regímenes no democráticos tienen para lograr hacer una especie de simulación de la situación electoral. En este sentido, digamos, el punto de partida de Schedler es un poco lo que yo les planteaba hace un ratito, ¿no? Digamos, esta idea de que existe esta zona gris, ¿no? Digamos, de regímenes políticos que no ajustan 100% en cada uno de sus atributos a la calificación de régimen político democrático, pero que tampoco ajustan 100% a los indicadores que más o menos nosotros podemos tener aproximados para pensar los regímenes políticos no democráticos o autoritarios como el modo más habitual en el cual las no democracias se presentan, sobre todo en los contextos luego de los procesos de democratización. En este sentido, digamos, el argumento de Schedler se concentra en pensar, digamos, que si antes nosotros discutíamos sobre la premisa de alguna forma de democracia, ¿no? Digamos, este era un poco el sesgo y la lección que nos había dejado la tercera ola democratizadora y la manera de encarar los estudios sobre los procesos de democratización, un poco lo que vimos con el texto de Munk y lo que él sugería en su agenda de investigación, para una vez que tuviéramos bien operacionalizado e identificadas esas dos dimensiones que tenían los regímenes políticos, ¿no? Digamos, si la consecuencia de la tercera ola era que habíamos empezado a pensar, digamos, formas diversas de democracia y ahí entonces nos encontrábamos con los subtipos disminuidos o los déficits democráticos, ¿sí? Digamos, lo cierto es que, Schedler va a decir, pasamos de pensar que existen diferentes formas de democracia, ¿sí? Digamos, o alguna forma de democracia, y entonces el resultado eran las democracias con adjetivos, y ahora vale la pena pensar alguna forma de autoritarismo, que fundamentalmente en realidad son nuevas formas de autoritarismo, ¿sí? Digamos, no es que son alguna expresión democrática, sino que son efectivamente nuevas formas de autoritarismo que tienen 4 características básicas, ¿no? Digamos, las elecciones se usan para simular, es decir, las elecciones no cumplen el rol central que tiene una democracia de seleccionar, ¿sí?, gobernantes, no cumplen el rol de ser el mecanismo, digamos, a través del cual las personas que compiten por los cargos públicos acceden a ellos, ¿no? Digamos, existe una competencia que en realidad no es tal, ¿sí? Digamos, y fundamentalmente las elecciones no cuentan con este atributo tan particular que tienen que tener en contextos democráticos, que no solo es ser justas, libres, ¿no? Digamos, y competitivas, sino que fundamentalmente lo que no hay es imprevisibilidad, ¿no? Digamos, la característica
de las elecciones en los contextos de estas nuevas formas de autoritarismo, que Shetler va a llamar autoritarismo electoral y que otros autores llamarán de otras maneras, Levitsky y Weil lo van a llamar autoritarismo competitivo, y va a haber otras maneras de adjetivar al autoritarismo para identificar estas nuevas formas, pero el elemento común que tienen, ¿sí? Digamos, es básicamente que las elecciones sirven para simular y que por lo tanto no ocurre la idea que es necesaria que suceda en elecciones en contextos democráticos, que es la imprevisibilidad del resultado, ¿no? Digamos, las democracias, las elecciones democráticas se caracterizan porque yo no conozco el resultado, ¿no? Digamos, no solo no apelo al resultado final, ¿sí? Digamos, porque no tengo dudas sobre el proceso, sobre el procedimiento democrático de las elecciones, sino que fundamentalmente lo que no conozco es el resultado de antemano. La segunda característica de estas nuevas formas de autoritarismo, y esta es una diferencia, en este sentido me parece interesante que lo puedan entender así, ¿no? Digamos, algunas características de estas nuevas formas de autoritarismo lo alejan del modo autoritario puro al autoritarismo electoral, y otras lo alejan del modo democrático puro, ¿no? Digamos, es como esa hibridez en que comparte características democráticas y autoritarias, pero esencialmente su constitución es de régimen democrático, ¿no? Digamos, entonces, hay elecciones, pero sirven para simular, entonces no son elecciones democráticas, pero ese es un componente del polo democrático, ¿no? Digamos, hay algún grado de pluralismo, ¿no? Digamos, esto quiere decir que se permite la existencia de algún grado, no solo de participación política, porque necesito de la participación de la ciudadanía para los contextos electorales, sino que además permito la conformación de partidos políticos de oposición, ¿sí? Digamos, una oposición que muchas veces es en realidad un partido satélite del partido de gobierno, ¿sí? Digamos, y por otro lado, estos regímenes se alejan del modo autoritario puro al no recurrir a una violencia sistemática, ¿no? Digamos, no suelen ser regímenes políticos violentos, o la violencia no suele ser el modo, la violencia, el terror, ¿sí? No suele ser el modo a través del cual logran la dominación en sus sociedades, y finalmente sí tienen una violación sistemática del proceso democrático. Y acá Shetler es muy claro, ¿no? Digamos, el umbral mínimo de democracia, y en esto comparte con Colville y Levitsky, ¿no? Digamos, es que exista el proceso democrático tal cual se exige que sea en contextos de democracia, ¿no? Digamos, que las elecciones sean libres, justas, competitivas, que exista integridad del proceso electoral, que no haya fraude, fundamentalmente, que no haya ninguna condición que vulnere la probabilidad del resultado, digamos, la imprevisibilidad del resultado. Y fundamentalmente, digamos, la idea de la imprevisibilidad del resultado tiene que ver con esta posibilidad de que los oficialismos puedan perder, ¿no? Digamos, la idea democrática de las elecciones es que las elecciones son un instrumento para desbancar a los oficialismos, ¿no? Digamos, en democracia los oficialismos pierden. Bien, en el autoritarismo no. Aun cuando hay elecciones, las elecciones no desbancan a los oficialismos. En este sentido, entonces, Shetler va a decir que lo que a él le interesa analizar, digamos, es si tenemos el polo democracia liberal, autoritarismo cerrado o modelos autocráticos, en el medio tenemos democracias electorales y autoritarismos electorales. Y la diferencia entre ambos es básicamente el tipo de elecciones, y acá es donde aparece, digamos, la segunda parte del título del texto de Shetler, que es el menú de la manipulación, ¿no? Digamos, Shetler va a hablar de que las democracias funcionan a través de una cadena de elección democrática, esto es, existen garantías al proceso democrático y existen instituciones que forman parte del proceso democrático que tienen que existir y ocurrir y acontecer de determinada forma, ¿sí? Digamos, mientras que los autoritarismos electorales, esa cadena de elección democrática puede sufrir en diferentes pasos, no en todos, ¿sí? Digamos, en algunos sí y en otros no, algún grado de vulneración, algún grado de alteración. Es ahí entonces donde aparece esta idea del menú de la manipulación, ¿no? Digamos, los regímenes autoritarios electorales y los oficialismos en este contexto de autoritarismo electoral tienen un menú desplegable de opciones para manipular las elecciones, ¿sí? Digamos, como el elemento más evidente respecto al cual ellos digamos, gobiernan efectivamente en un contexto autoritario. Me interesa destacarle, Shetler ilumina cerca de 10, a mí me interesa destacar 6, que son las que anoté acá, porque básicamente las otras se siguen de lo anterior, ¿sí? Digamos, la primera condición es la idea de posiciones reservadas o dominios reservados a funcionarios no electos. Shetler después lo va a unificar, ¿no? Digamos, en todo caso refiere a la misma idea, que
que en algún momento Karen Remer había formulado, que es la idea de enclaves autoritarios, ¿no? Digamos, posiciones reservadas significa que no todos los cargos públicos están disponibles para ser susceptibles de ser ocupados por funcionarios electos, ¿sí? Digamos, de acuerdo a los procedimientos, o existen tantas elecciones intermedias para cumplir determinados cargos que finalmente no existe una cadena electoral para llegar a ese puesto de gobierno. Y luego lo que él llama los dominios reservados a funcionarios electos, que básicamente la preeminencia de determinadas organizaciones, en general las Fuerzas Armadas, en organismos o instituciones del Estado, ¿sí? Digamos, pensemos en los senadores vitalicios que heredó Chile de la Constitución de Pinochet, o los asientos garantizados a las Fuerzas Armadas en el Consejo de Seguridad Nacional en el Chile post-Pinochet. Digamos, son dos características muy propias de, no estoy diciendo con esto que Chile haya sido un autoritarismo electoral, y Gender tampoco lo está diciendo, ¿sí? Digamos, es ese tipo de mecanismos que Remer llamó enclaves autoritarios y que sobre eso Gender también los identifica de esa manera, son parte del menú de la manipulación que tienen disponibles estos autoritarismos electorales, ¿sí? Digamos, Chile, post-transición a la democracia, es una democracia electoral que sobrevive con enclaves autoritarios. Pero es una democracia electoral básicamente porque el tipo de elecciones que celebra, ¿sí? Están en correspondencia con las elecciones del modo democrático. No existe un límite constitucional real al poder, ¿no? Digamos, si bien es cierto que existe una constitución, en general estas constituciones son constituciones fachadas, ¿no? Digamos, la regla de decisión, si bien no es la unilateralidad, en general sí es la arbitrariedad, ¿no? Digamos, cosa que sabemos que efectivamente en diseños de democracia liberal eso no podría ocurrir. La famosa cancha inclinada, ¿no? Digamos, las condiciones de competencia son en favor de los incumbents, son en favor de los oficialismos, las reglas están diseñadas por los oficialismos para conservarse en el poder, en ese contexto de simulación electoral. La exclusión de minorías, ¿no? Digamos, el modo más habitual de manipular el resultado electoral es alterar el tamaño de la comunidad política, ¿no? Digamos, acá, excluyendo minorías, yo altero el tamaño de la comunidad política y por lo tanto no solo inhibo la posibilidad a un conjunto de población de ejercer sus derechos sociales, civiles y políticos fundamentalmente, porque lo que está en juego en el menú de la manipulación son los derechos políticos de los ciudadanos, sino que además altera el tamaño de la comunidad política, ¿sí? En la medida que achico el tamaño de la comunidad política está formada por personas idénticas a quienes gobiernan, es mucho más fácil hacer la simulación electoral. Y por último punto, él identifica, y me parece razonable señalárselos, que es la existencia de las reglas favorables, ¿no? Digamos, esta cosa de, en general suele ser por donde empiezan los autoritarismos electorales a emerger, ¿no? Digamos, cuando las democracias empiezan a cerrarse, ¿no? Digamos, y empieza a aparecer y transiciona hacia formatos de autoritarismo electoral, ¿sí? Digamos, es el cambio de las reglas de la competencia política, ¿sí? Digamos, las reglas terminan favoreciendo, sin llegar todavía a la idea de las elecciones como una simulación, ¿sí? Digamos, las reglas de la competencia ya de por sí empiezan a modificarse para inclinar la cancha, ¿no? Digamos, es como un proceso de retroalimentación. Entonces, en este sentido, digamos, me parece que lo más relevante es pensar ese menú de la manipulación, esta idea de las elecciones sin democracia, para pensar qué tipo de elecciones son las elecciones propiamente democráticas, ¿no? Digamos, justas, libres, competitivas, y esta idea que les insisto nuevamente de la imprevisibilidad, ¿no? Digamos, la idea es que en contextos de elecciones democráticas yo no sé quién va a ganar. En contextos de elecciones autoritarias, dentro del modelo del autoritarismo electoral, las elecciones cubren muchas veces la fachada sobre la dominación, por eso no se recurre a la violencia, y existe un variado menú, se me lengua la traba, un variado menú de estrategias para que los oficialismos, que son efectivamente los partidos que gobiernan en los contextos de autoritarismo electoral, reproduzcan sus condiciones de dominación sin necesidad de llegar a un autoritarismo cerrado, a una clausura, ¿sí? Digamos, que implicaría básicamente moverse hacia un ejercicio de la violencia sistemática, no permitir ningún grado de pluralismo ni participación, ¿no? Digamos, sería como estas dos
condiciones, ¿no? Digamos, la no violencia sistemática y la manutención de algún grado de pluralismo, son las dos condiciones fundamentales que alejan al autoritarismo electoral del modelo de autoritarismo cerrado.